Reglas extrañas que debo seguir en esta escuela cuando entré a trabajar como velador. Después de eso, nunca volví a trabajar de noche. Acepté el trabajo de velador en la escuela porque necesitaba el dinero. Era temporal, solo turnos nocturnos durante las vacaciones, cuando no había alumnos ni maestros. El director me dijo que sería tranquilo, que lo más pesado era el silencio. La escuela era vieja, de esas con pasillos largos, patios enormes y salones que parecen iguales entre sí. La primera noche llegué antes de las 10. Firmé una hoja en la oficina y me entregaron un manojo de llaves que pesaba más de lo que esperaba. Antes de irse, el conserje que terminaba su turno me detuvo en la puerta. Me miró raro, como si dudara en decir algo, y luego sacó una hoja doblada del bolsillo de su chamarra. «No es oficial», me dijo, bajando la voz. «Pero léela. A todos los que se quedan de noche se la dan, aunque no siempre regresan para devolverla». Pensé que era una broma para asustar al nuevo, pero igual la guardé. Cuando me quedé solo y el portón principal se cerró con ese sonido metálico largo, entendí que la escuela de noche no se parecía en nada a la de día. Encendí algunas luces del pasillo principal, pero no todas. No me gustaba la sensación de tener demasiados espacios iluminados sin nadie dentro. Caminé despacio, escuchando cómo mis pasos rebotaban en las paredes. No había viento, pero algunas puertas se movían apenas, como si no cerraran bien. Me detuve frente al primer salón y fue ahí cuando sentí esa incomodidad rara, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie, solo el pasillo largo, demasiado largo para ser el mismo que recordaba de la tarde. Decidí leer la hoja. La primera regla decía: nunca apagues todas las luces del mismo pasillo. A la escuela no le gusta quedarse a oscuras. Fruncí el ceño, sin entender, pero dejé algunas luces encendidas. La segunda regla me hizo reír nervioso. Si escuchas risas después de las 11, no investigues. Los alumnos ya se fueron. Miré mi reloj. Eran las 10:48. Guardé la hoja pensando que exageraban. Seguí caminando hasta el patio central. El reloj grande de la escuela marcaba la hora correcta, pero su tic-tac sonaba demasiado fuerte. Me senté un momento en una banca y fue entonces cuando escuché algo que no encajaba. Pasos pequeños, rápidos, corriendo por el pasillo del segundo piso. Me levanté de inmediato. No había nadie más en el edificio. Recordé la regla y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a sacar la hoja y leí una frase que no había visto antes, escrita más abajo. La primera noche siempre prueban si el velador rompe las reglas. Y supe, en ese momento, que aceptar ese trabajo había sido un error. Me quedé quieto en medio del patio, escuchando con atención. Los pasos del segundo piso se detuvieron de golpe, como si quien corría hubiera notado que yo estaba escuchando. El silencio que quedó fue incómodo, pesado. Miré hacia las escaleras que subían a los salones de arriba, iluminadas solo por una luz parpadeante. No subí. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, aunque todavía no entendía por qué. Saqué de nuevo la hoja buscando respuestas. La tercera regla decía: nunca subas al segundo piso después de las 11, aunque escuches ruido. Mi reloj marcaba las 10:55. Sentí un nudo en el estómago. Faltaban 5 minutos. Me alejé de las escaleras y regresé al pasillo principal, tratando de parecer ocupado, como si eso importara. Mientras caminaba, noté que algunas luces que había dejado encendidas ahora estaban apagadas. No recordaba haberlas tocado. La cuarta regla estaba escrita con letras más grandes. Si una puerta de salón está abierta, ciérrala. Si vuelve a abrirse, no la cierres otra vez. Avancé revisando cada salón. La mayoría estaban cerrados, pero al fondo del pasillo vi una puerta abierta. El salón estaba completamente oscuro. Me acerqué despacio y la cerré, cuidando que no hiciera ruido. Seguí caminando. 2 salones después, escuché el sonido lento de una puerta abriéndose detrás de mí. No quise voltear. Sabía exactamente cuál era. Mi respiración se aceleró. Continué caminando como si no hubiera pasado nada. La quinta regla decía: si escuchas tu nombre dentro de un salón vacío, no respondas y no mires adentro. Sentí cómo la piel se me erizaba. Nadie sabía que yo estaba ahí, pensé. Nadie debería saberlo. En ese momento,
Una voz infantil, muy clara, pronunció mi nombre desde el salón que había quedado abierto. No gritó. Lo dijo con curiosidad, como si solo quisiera llamar mi atención. Apreté los dientes y seguí caminando. Cada paso me costaba más trabajo. Sentía que el pasillo se alargaba, que la distancia hasta el final nunca se acortaba. El reloj del pasillo marcó las 11 en punto, y justo entonces, las luces del segundo piso se encendieron solas. Escuché sillas arrastrándose, golpes suaves contra los escritorios y un murmullo colectivo, como de muchos niños hablando al mismo tiempo, pero demasiado bajo para entender palabras. Miré la hoja por última vez en esa parte. Había una frase escrita al margen, casi escondida. Después de las 11, la escuela recuerda. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Me di cuenta de que esa noche no iba a tratar solo de vigilar el lugar. Iba a tratar de seguir las reglas y de no convertirme en parte de la escuela. Después de las 11, todo cambió sin que pudiera señalar el momento exacto. Los ruidos del segundo piso no eran constantes, iban y venían, como si alguien caminara por ciertos salones y luego se detuviera a escuchar. Me mantuve en el primer piso, recorriendo los pasillos una y otra vez, intentando convencerme de que mientras siguiera moviéndome, nada podría sorprenderme. Fue una idea estúpida. La escuela parecía adaptarse a cada recorrido, como si aprendiera mis rutas. Volví a leer la hoja. La sexta regla decía: no permanezcas demasiado tiempo en un solo pasillo. Si lo haces, el final se alejará. Sentí un escalofrío inmediato. Eso explicaba por qué el pasillo se había sentido interminable antes. Cambié de dirección, giré hacia el área de oficinas y biblioteca. Ahí el aire era distinto, más frío. Las luces fluorescentes zumbaban con un sonido bajo, irregular. Pasé frente a la biblioteca y noté algo raro. Las persianas estaban levantadas. Yo recordaba haberlas visto cerradas al inicio del turno. La séptima regla estaba escrita justo debajo, casi como una advertencia directa. No entres a la biblioteca después de las 11. Ellos aprenden a leer. Me detuve en seco. Desde dentro, escuché el sonido inconfundible de páginas pasando lentamente, una tras otra, como si alguien hojeando un libro lo hiciera con demasiada calma. Retrocedí un paso. El sonido se detuvo al instante. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, y entonces escuché algo peor. Varias sillas arrastrándose al mismo tiempo. Decidí alejarme. Mientras caminaba, el reloj del pasillo volvió a llamar mi atención. Las manecillas se movían, pero no de forma normal. Avanzaban unos segundos, se detenían y luego retrocedían un poco. La octava regla decía: no confíes en los relojes después de medianoche. La escuela decide qué hora es. Miré el celular por reflejo, pero no tenía señal y la pantalla mostraba una hora distinta a la de los relojes del edificio. Al fondo del pasillo escuché risas. No eran fuertes, eran suaves, como las de niños tratando de no ser descubiertos. Venían del área de baños. Dudé. La novena regla estaba escrita con tinta corrida, como si alguien hubiera sudado al escribirla. Si escuchas risas en los baños, no entres. No todos salen. Me apoyé contra la pared, sintiendo como el cansancio empezaba a pesarme en los hombros. Tenía sueño, hambre y miedo, una combinación peligrosa. Mientras me quedaba ahí, las risas se apagaron y fueron reemplazadas por un sonido seco, repetitivo. Golpes suaves. 3, siempre 3. Venían de la puerta del baño de maestros. Sentí la tentación de acercarme, de abrir solo para comprobar. En la hoja, casi al final de esa sección, había una línea escrita muy pequeña. La curiosidad es lo primero que se queda. Me alejé sin mirar atrás, con la sensación clara de que algo me seguía con la mirada desde cada salón oscuro, y supe que la noche apenas iba a empezar. Empecé a sentir que la escuela ya no era solo un edificio, sino algo que respiraba conmigo, que marcaba mis pasos y mis pausas. Cada vez que me detenía, los sonidos se acercaban. Cada vez que caminaba, algo más se movía a la par, pero fuera de mi campo de visión. Decidí volver al patio central, pensando que un espacio abierto sería más seguro. Fue un error. El patio estaba demasiado quieto, como si todo lo que debía hacer ruido se hubiera escondido. Saqué la hoja otra vez. La 10ª regla decía: no cruces el patio después de medianoche, ahí se reúnen. Miré el reloj del patio.
Marcaba las 12 en punto. Las luces alrededor comenzaron a encenderse y apagarse una por una, creando sombras largas que se estiraban hacia el centro. Me quedé en el borde, sin atreverme a avanzar. Sentí una presión en los oídos, como cuando baja un avión. El aire se volvió espeso. La siguiente regla estaba escrita con una letra más desordenada. Si ves a alguien sentado en las bancas del patio, no te acerques. No están esperando compañía. Tragué saliva. En la banca más lejana, bajo un árbol, había una silueta pequeña. No se movía. Parecía sentada con las manos sobre las rodillas, mirando al frente. No podía ver su rostro. Di un paso atrás lentamente. La silueta inclinó la cabeza apenas, como si me hubiera escuchado. Me di la vuelta y regresé al pasillo que daba a los salones. Al entrar, sentí un cambio brusco de temperatura. El suelo estaba helado. La 11ª regla decía: si el piso se siente frío de repente, no mires al techo. Bajé la mirada de inmediato, aunque una parte de mí quería saber por qué. Mientras caminaba, escuché algo arrastrándose sobre los plafones, siguiendo mi ritmo. Cada paso mío tenía su eco arriba. El cansancio ya era insoportable. Me apoyé contra una pared, cerré los ojos solo un segundo, pero fue suficiente para que la escuela reaccionara. Escuché el timbre escolar sonar una vez. Solo una. Largo, distorsionado. Abrí los ojos de golpe. La 12ª regla estaba subrayada 2 veces. Si el timbre suena de noche, no te muevas hasta que termine, aunque se acerquen. Sentí pasos rápidos, muchos, viniendo de distintos pasillos. Risas ahogadas, mochilas golpeando paredes, susurros que decían mi nombre sin decirlo del todo. Me quedé quieto, con la espalda pegada a la pared, sintiendo cómo algo pasaba corriendo muy cerca de mí. No me tocaban, pero sentía el aire moverse. Cuando el timbre se detuvo, todo quedó en silencio otra vez. El patio, los pasillos, las escaleras. Demasiado silencio. Miré la hoja y vi una frase nueva, escrita como si hubiera aparecido sola. Si sobreviviste al timbre, la escuela ya sabe que puedes verla. Y supe que lo que quedaba de la noche iba a ser mucho peor. Después del timbre, perdí por completo la noción del tiempo. Los relojes seguían ahí, pero ya no intenté leerlos. Cada vez que pasaba frente a uno, sentía que marcaban algo distinto solo para mí. Me movía despacio, evitando hacer ruido, como si eso pudiera volverme invisible. Fue entonces cuando noté algo nuevo. Algunas puertas de los salones tenían nombres escritos con gis en el vidrio. No nombres de alumnos actuales, sino nombres viejos, algunos borrados a medias, otros tan gastados que apenas se leían. Saqué la hoja por costumbre. La 13ª regla decía: no leas los nombres en las puertas. Si reconoces alguno, ya no te dejarán ir. Bajé la mirada de inmediato, pero ya era tarde. Uno de los nombres me había resultado familiar. No supe de dónde, solo sentí esa certeza incómoda, como cuando recuerdas un sueño que no fue tuyo. Sentí un tirón leve en el estómago, como si algo me hubiera marcado. Caminé más rápido. Las luces comenzaron a apagarse detrás de mí, una por una, siguiendo mis pasos. No al mismo ritmo, siempre con un pequeño retraso, como si alguien estuviera aprendiendo cuándo hacerlo. La 14ª regla decía: si las luces te siguen, no corras. Corre quien sabe que puede alcanzarte. Me obligué a mantener el paso, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que huyera. Al llegar a las escaleras, escuché una voz adulta por primera vez. Venía de la oficina del director. Era una voz calmada, autoritaria, exactamente como la recordaba de cuando yo era alumno. Me llamó por mi apellido, no por mi nombre. La 15ª regla estaba escrita con una línea temblorosa. Si una voz adulta te habla de noche, no confíes. Los niños no están solos. Me detuve frente a la oficina sin entrar. La puerta estaba entreabierta, la luz encendida. Dentro, escuché una silla moverse. Di un paso atrás. La voz se volvió más insistente, como si estuviera perdiendo la paciencia. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había reglas nuevas, que debía aprenderlas. El pasillo empezó a llenarse de murmullos infantiles, como si muchos escucharan la conversación. Sentí como el aire vibraba. En la hoja, casi al final, había una advertencia escrita con fuerza.
No aceptes nuevas reglas después de medianoche. Son para que te quedes. Me alejé de la oficina sin responder. Los murmullos se transformaron en risas apagadas, decepcionadas. El suelo volvió a enfriarse y sentí que algo caminaba justo detrás de mí, copiando mi paso, deteniéndose cuando yo me detenía. No me giré. Ya no necesitaba ver para saber que la escuela no quería que me fuera. Y lo peor era que por momentos empezaba a sentir que yo tampoco estaba seguro de querer salir. La sensación de querer quedarme fue lo que más miedo me dio. No era una voz, ni una sombra. Era una idea tranquila, cómoda, como si la escuela me estuviera recordando algo que había olvidado. Me detuve frente a la puerta principal, el portón grande de metal que había visto cerrarse al inicio del turno. Estaba cerrado, pero no con llave. Eso debería haberme alegrado, pero no lo hizo. Saqué la hoja por última vez, con las manos temblando. La última regla estaba escrita al final, separada del resto, como si no hubiera querido mezclarse con las demás. Si la salida está abierta antes del amanecer, no cruces hasta que suene el primer ruido del día. Miré por la rendija del portón. Afuera, la calle estaba vacía, iluminada por faroles normales, silenciosa, demasiado perfecta. Detrás de mí, escuché pasos pequeños acercándose despacio, sin correr, sin reír. Solo caminaban. Esperé. Cada segundo se sentía eterno. El aire dentro de la escuela era frío, pero afuera parecía más frío aún. Cerré los ojos y me concentré en escuchar algo distinto. Y entonces lo oí. Un camión a lo lejos, el ladrido de un perro, el sonido lejano de una ciudad despertando. En ese instante, los pasos detrás de mí se detuvieron. Abrí el portón y salí sin mirar atrás. No corrí. No respiré profundo hasta estar del otro lado. Cuando crucé, sentí claramente que algo se detenía justo en el límite, como si no pudiera seguirme. El portón se cerró solo detrás de mí, con ese mismo sonido metálico largo. El cielo empezaba a aclararse. Al día siguiente, renuncié. El director no pareció sorprendido. Solo me pidió las llaves. Cuando se las entregué, noté algo grabado en el llavero que no había visto antes. Mi apellido. No dije nada. Me fui. A veces paso cerca de esa escuela, siempre de día, siempre llena de niños, ruido, vida normal, pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Algunas noches sueño que sigo ahí, caminando por los pasillos, siguiendo reglas nuevas que ya no recuerdo haber aceptado. Y ahora quiero saber tu opinión. Si tú fueras velador de una escuela y empezaras a escuchar pasos, risas y voces después de medianoche, ¿seguirías todas las reglas o intentarías salir de inmediato? ¿Crees que todo esto tiene una explicación lógica? ¿O que algunas escuelas nunca dejan ir del todo a quienes se quedan de noche? Déjalo en los comentarios. Me interesa saber qué piensas.